Hola, ¿qué tal amigos rederos? Bienvenidos a esta serie de videos en los que les vamos a ir contando los últimos artículos que van saliendo sobre análisis de redes sociales y todo el mundo de la interacción, preferentemente en el mundo de las ciencias sociales. Hoy les quiero contar un artículo que salió el año pasado en la revista Avances de la Ciencia. Es un artículo de Elizabeth Bruch, que es socióloga del Instituto de Santa Fe, y en coautoría con Mark Newman, que es un físico que también trabaja en el Instituto de Santa Fe. Bueno, el artículo se llama Búsqueda aspiracional en el mercado de citas online, y les voy a dejar el link abajo para que puedan después leerlos ustedes. Es un artículo que está disponible y no es de pago. Es un artículo interesante por dos motivos. Por un lado, es un artículo que trabaja el tema de plataformas de redes, pero dedicado a redes de citas online, que es un tema poco trabajado. El otro elemento que me gustó es que ilustra muy bien la cuestión del ranqueo, ¿no? El page rank, qué es lo importante y qué es lo secundario en un sistema interaccional. Y creo que en este artículo está bien trabajado. El ranqueo se origina en la ciencia. A mediados de los 50 había que resolver la cuestión de cómo distribuir los fondos destinados a ciencia e investigación, y lo que se eligió fue un criterio basado en el impacto que tenía cada artículo y por lo tanto sus autores. Y en ese sentido el impacto se medía básicamente por la cantidad de citas que ese artículo generaba. Es decir, en la medida que los pares lo iban reconociendo, el artículo iba ascendiendo en la escala de valoración de los encargados de definir cómo se distribuían esas becas, esos subsidios, esos fondos de investigación. Esto es un tema muy importante porque muchas veces grupos con ideas realmente muy originales, muy potentes, muy heurísticas, no acceden a los fondos porque justamente existe una trama previa donde ya se han definido los ganadores y los perdedores de ese sistema de investigación o ese sistema académico. El mismo criterio usaron los fundadores de Google cuando crearon el buscador. Ellos usaron el mismo criterio, pero basándose en los links que tenían las páginas web. Ellos consideraban que las URLs que tenían muchos links las valoraban en su listado de sitios web, y realmente el sistema funcionó. Tanto es así que bueno, hoy es prácticamente el buscador estándar, por lo menos en todo Occidente, es Google a partir de esta idea, ¿no? Siendo que los buscadores que existían hasta ese momento, como Yahoo, usaban sistemas de jerarquización centralizados que no eran tan eficientes para decirnos qué era lo importante y qué era lo accesorio. Bueno, el mismo criterio usaron los autores para analizar la base de datos de redes de cita online. Las bases son del 2014, usaron 4 ciudades de Estados Unidos, los datos fueron anonimizados y se construyó una matriz donde se relacionó a todos los usuarios que habían recibido un primer mensaje. Las plataformas de redes online, por lo menos en Estados Unidos, son un fenómeno social importante. Aproximadamente el 10% de la población está inscrita en estas redes, y casi el 40% de los solteros está en estas redes sociales. Y hoy en día es la tercera forma de búsqueda de pareja, luego de dos hechos sociales clásicos, digamos, del mundo analógico, como son las reuniones de amigos o los encuentros en los bares, digamos, que son los modos de emparejamiento que están por encima de las redes sociales. Bueno, como decía, los nodos fueron considerados todas las personas que enviaron o recibieron en un periodo determinado, de aproximadamente un mes, un mensaje a otro usuario o de otro usuario de la red.
El 80% de los mensajes fueron enviados por hombres. Como sucede cuando hay sistemas de interaccionales, lo que encontraron los autores fue que había un pequeño grupo de usuarios que se quedaban con la mayoría de los mensajes de entrada y una cola larga de otros usuarios que recibía muchos menos mensajes, ¿no es cierto? Ahora yo ustedes van a poder ver el gráfico donde se ilustra este fenómeno de cola larga. El criterio que establecieron los autores fue el mismo que usaron los creadores de Google. Consideraron que los usuarios que recibían más mensajes de entrada eran los más significativos o los más deseables en la red. Y por lo tanto, el ranking que establecieron fue un ranking de deseabilidad, siendo los más deseables aquellos que recibían más mensajes de entrada. Clásicamente se considera que hay dos fuerzas, digamos, que participan en la creación de los sistemas de mensaje en este tipo de redes de citas. Por un lado, una de las fuerzas, una de las vertientes es la de la homofilia o la coincidencia. Es decir, los usuarios tienden a buscar personas de sus mismas características. Por ejemplo, los universitarios buscan otros universitarios. Las personas, por lo menos en Estados Unidos lo clasifican así, las personas que participan de determinados consumos buscan pares. También hay una tendencia a búsqueda dentro del mismo grupo racial. Y por otro lado, el otro elemento es el de la competencia. Es decir, además de buscar a los parecidos, también se busca los más deseables. Ambas fuerzas, la competencia y la coincidencia o la homofilia, convergen en un criterio que establecieron los autores, que es el de la conveniencia. Es decir, el usuario frente a la pantalla busca aquellos pares o integrantes de la red que más le convienen. Los autores encontraron que existía una brecha de deseabilidad. Es decir, la mayoría de los usuarios buscaban, como decíamos, usuarios más deseables, es decir, mejor rankeados, más o menos en un 25% dentro de esa línea del más deseable al menos deseable. Por lo tanto, se establecía un mercado, es decir, una escasez, ya que son muchos menos los más deseables que los menos deseables. Y por lo tanto había fenómenos de competencia, se desarrollaban estrategias, y esto lo analizaron en los mensajes, en el contenido de los mensajes que se transmitían los usuarios entre sí. Así, los autores encontraban, por ejemplo, dentro de la conveniencia predominaba la homofilia o la coincidencia. Por ejemplo, para la condición física. Lo que estuvieron viendo los autores entonces fue que en algunos de estos mensajes predominaban estrategias relacionadas con la homofilia y en otros mensajes relacionados con la competencia. Así, los que tenían que ver con el atractivo físico predominaba la competencia, en tanto que la homofilia o la coincidencia predominaba en la búsqueda de personas del mismo color, como suelen referirse en Estados Unidos, o del mismo nivel educativo. Entonces, como decíamos, se encontraron usuarios muy deseables, muy conectados y una gran cantidad de usuarios distribuidos en la cola larga de los menos deseables. Y un conjunto de estrategias relacionando las diferentes capas de ese ranking de usuarios. Dentro de las cosas que encontraron, podemos mencionar que los usuarios tienden a buscar a otras personas más deseables que sí. Raramente buscan personas menos deseables. Las mujeres son más rankeadas, más deseables alrededor de los 18 o 20 años. En tanto que los hombres mantienen un interés, una deseabilidad hasta aproximadamente los 50 años. El nivel universitario es otro elemento que define la deseabilidad, aunque en el caso de las mujeres, las personas que están muy calificadas, con doctorados o estudios de posgrado importantes, en general pierden deseabilidad. También he encontrado que las mujeres asiáticas son
más buscadas que las caucásicas y las negras. En el caso de los hombres no influye negativamente el avance dentro de una carrera universitaria, más bien lo contrario. También encontraron que las personas cuando buscan usuarios menos deseables aumentan la cantidad de palabras promedio por comunicación. También encontraron que las mujeres respondían menos que los hombres, sin embargo, cuando lo hacían y lo hacían con lo que en el artículo llaman mensajes positivos, que se podrían interpretar como más emocionales, era un indicador de interés. Lo que hicieron los autores entonces fue, luego de estas observaciones, obtener 4 variables para definir el funcionamiento del mercado de citas online. Por un lado, uno de los elementos es la longitud de los mensajes. Es decir, cuando los usuarios se ponen en contacto con personas más deseables, tienden a redactar mensajes de mayor longitud. El segundo elemento fue la emocionalidad o positividad. Las mujeres tendían a conectarse con mensajes más emocionales o positivos cuando se relacionaban con alguien de un nivel de deseabilidad que les interesaba, en tanto que los hombres reducían la cantidad de elementos emocionales en los mensajes cuando ocurría lo mismo. Por otro lado, está la cuestión de la frecuencia de los mensajes. Encontraron que cuando las personas se relacionaban con otros usuarios más deseables, aumentaba la frecuencia o volumen de mensajes totales enviados. Y por último, la diversificación de estrategias. Encontraron que cuanto mayor es la brecha, mayor es la diversidad de estrategias que va a desplegar el usuario menos deseable respecto al usuario más deseable, en tanto que los usuarios más deseables en general tienden a tener estrategias más cerradas. Bueno, amigos rederos, espero que les haya resultado interesante este artículo, que nos sirve para entender un poco la cuestión del ranking y la cuestión de las redes sociales online, que tienen tanto impacto en la vida social en estos momentos. La semana que viene nos volvemos a ver, como decía Gregory Bateson, siempre buscando la pauta que nos conecta. Hasta la próxima, amigos.